utilizar esos nuevos lenguajes. Bueno, y todo lo que nos has dicho como conclusión y que realmente agradecemos realmente, porque de verdad esta es una oportunidad histórica en la que nos corresponde crear un clima propicio para la paz y esperar mucho del aporte de ustedes, pero tú nos has dicho al final, pero es que es de todos nosotros finalmente. Muchas gracias y vamos entonces a nuestro último invitado, Carlos Raúl Yepes Jiménez, bachiller del Colegio San Ignacio, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, con cursos de especialización en la Universidad de Delaware, en The Kellogg School of Management y en la Yale School of Management de los Estados Unidos. Se ha desempeñado como director jurídico de la Unión de Bananeros de Urabá, del Banco Industrial Colombiano, así como vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cementos Argos, de donde precisamente pasó a la presidencia de Bancolombia en 2011 y donde lideró, como todos sabemos, la transformación de la organización hacia una banca más humana, como en su lema se propuso estar y lo fue logrando. Sabemos de sus reconocimientos también, que ha recibido como empresario del año en el 2012 por el Diario La República, mejores líderes empresariales en Colombia en el año 2013 por la revista Semana, líder transformador por el proyecto de la banca más humana en el 2014 por la revista América de Economía, la Orden de Juan del Corral de nuestro Consejo de Medellín por su liderazgo público como agente de cambio social, embajador del medio ambiente en 2011 por el programa de responsabilidad compartida, miembro del Consejo Nacional de Paz. En fin, ha sido una tarea brillante la que Carlos Raúl ha desarrollado. Y para dolor nuestro, porque yo soy el primero, soy fan de Carlos Raúl y lo tuve en el Consejo Asesor de Rectoría y a él le debemos muchísimo de todo esto que hemos hecho aquí con un equipo maravilloso de personas que nos colaboraron. Pues para dolor nuestro, tuviste que dejar la presidencia de Bancolombia con unos argumentos, con unos motivos que también todos conocimos y que se convirtieron a la postre en una lección muy importante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante a la hora de la verdad? Y gracias por ello. Carlos Raúl, bienvenido y queremos también escucharte desde tu perspectiva, desde tu experiencia, que con esa mirada de país que tienes también, sin duda, pues se constituirá un aporte muy importante en esta tarde. Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Creo que se escucha bien. Giovanni, ¿cierto? ¿Se escucha bien? Bueno, no, muchísimas gracias hacia San Ignacio, a todos los directivos, al colegio, a la Compañía de Jesús, Padre Carlos Eduardo, un gusto tenerlo en su casa, que es la de nuestra y la de todos, y por supuesto a ustedes los asistentes. Yo creo que realmente dedicar, como decía Leo ahora, una tarde a compartir bajo la palabra reconciliación cuáles podrían ser nuestros aportes, pues es muy valioso y realmente creo que estamos aquí más por las cosas que nos unen que por la que nos separa. Desafortunadamente estos temas pues muchas veces son muy difíciles de independizar la palabra reconciliación del proceso de La Habana o del proceso de paz o lo que está sucediendo ahora en el país. Hace unos días leía yo en El Tiempo un escrito del padre Pacho de Rú que decía la paz insoportable. Fue a un evento de empresarios y lo primero que le dijeron es: padre, no hable de eso, que eso divide. Y eso es lo que nos ha pasado desafortunadamente. Yo creo que nos hemos clasificado de una u otra manera, que si es plebiscito sí es santista, si dicen no es uribista, que si está de acuerdo con la paz es uribista y que si está de acuerdo con la guerra es santista y si está de acuerdo con la guerra es uribista. Y la verdad es que eso es muy malo para nosotros como sociedad, porque un proceso como el que está ocurriendo ahora en La Habana con un grupo terrorista como son las FARC nos está poniendo a prueba como sociedad y nos está yendo muy mal. Nos está yendo muy mal porque estamos partidos, porque estamos divididos, polarizados. No sé si sea cierto que ellos allá están unidos, pero nosotros como sociedad
sí sentimos que estamos partidos y partidos nos va desafortunadamente muy mal. Cuando hablamos de estos temas, pues por supuesto que hay que hablar del proceso de La Habana y los acuerdos, pero eso apenas es una parte importante, porque estamos tratando como sociedad con un actor violento, si no el más, de nuestra sociedad, de llegar a un acuerdo para evitar que esta guerra fratricida continúe. Muy bueno que haya acuerdos, pero nos falta demasiado, porque desafortunadamente nosotros como sociedad no somos capaces de irnos aguas arriba a ver el contexto de lo que nos ha sucedido. Y lo que nos ha sucedido a nosotros es que tenemos una sociedad enferma, una sociedad que, si me lo permiten decir, porque estamos entre amigos, que se volvió tramposa, mentirosa, doctor Juan Luis, tanto que hablamos de la cultura del avispado, del atajo, todo, hasta los comportamientos más sencillos, como no hacer filas en ninguna parte, todo nos lo brincamos. Y si vamos a hablar de paz y de La Habana y todo esto, yo creo que aguas arriba, precisamente para aterrizar en el tema de reconciliación, de lo que tenemos que hablar es de paz interior, de ese metro cuadrado que yo tengo que administrar y que desafortunadamente creo que no lo estamos administrando bien. Hoy hemos oído en la tarde en todas las intervenciones, Claudia, y sí tenía razón, que eso es bueno y es malo, estar uno de primero y también de último, porque es que a veces aparece uno como recogiendo cosas que ya habían dicho los otros, entonces ya que los oía hablar a usted decía, pero otra vez me va a tocar repetir y ya se me va agotando lo que yo quisiera compartir acá esta tarde. Pero, y una de las cosas que oímos y lo veíamos desde el homenaje a nuestro querido Horacio, era el tema de la dignidad. Yo hace apenas un año aprendí que en la Constitución alemana el primer artículo decía que la dignidad humana era inviolable. Y eso se nos olvidó a nosotros como sociedad. Si solo esa frase fuéramos capaces de seguirla, de pensar en el otro de verdad, sinceramente, genuinamente, no nos estarían pasando estas cosas. Porque es que ya no volvimos a convivir. Se nos olvidó convivir por completo. En el vecindario, en el mismo trabajo, en nuestras relaciones como ciudadanos. Ya la autoridad desapareció. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, mi papá me llevaba a pasear por Junín y veíamos un policía y lo primero que me decía era: salude al señor agente. A ver si ahora lo saludan. Ahora lo que les dan es bala. Y el hashtag de esos, Juan, de las redes sociales, no más es más. O sea, nosotros como sociedad nos estamos volviendo cada vez más vulnerables, más frágiles. Y es desafortunadamente, y más en nuestra cultura, en un grupo de trabajo que tenemos precisamente con Claudia y con Juan Luis hace 3 años, a raíz de la declaración de Medellín como la ciudad más innovadora del mundo, con esa carta de Monseñor Ricardo Tobón. Le dice: muy bueno que todo eso esté pasando y que seamos los más innovadores, pero estamos llenos de problemas y de conflictos, de dificultades, y la mayor de todas, somos una cultura traqueta. Dinero fácil, rápido y bastante, es como nos dice Monseñor, ¿cierto? Dinero fácil, rápido y bastante. Eso es imposible que una sociedad se pueda sostener si cree en eso. Y ahí es donde están nuestros conflictos. Nuestros conflictos, pues sí, allá enseguida podemos mencionar temas de La Habana, y por supuesto, pero nuestros conflictos vienen allá precisamente de esa cultura traqueta nuestra, donde tal vez los dos males más grandes que tenemos, el lastre peor de nuestra sociedad, la verdadera reflexión, es que en esta sociedad sentó bases, desafortunadamente, la corrupción y el narcotráfico. Son hermanitas, van de la misma mano para arriba y para abajo. Entonces, cuando estamos hablando de paz y de proceso de paz, sí, eso es una parte. Pero la verdadera reflexión, tal vez como lo dice el libro de Fernando Sabater, dice las preguntas en la vida. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que realmente nosotros tenemos que hacernos para aportar a la reconciliación? Unas tendrán que ver con el proceso de paz, pero otras con la identidad nuestra como sociedad.
que la perdimos también. Yo, sinceramente, lo que siento frente a este, como les digo, este proceso de paz que nos está enseñando tantas cosas, unas buenas, unas no tan buenas, en la vida no hay malos ejemplos, todos son buenos ejemplos de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Nos encontramos con que en este momento, hoy nosotros como sociedad tenemos crisis de credibilidad. Si yo preguntara en este auditorio, ¿en quién creemos? Creo que nos reduciríamos a ciertos eventos, a personas de la academia, nuestros deportistas, de la familia. Pero si vamos a ver la institucionalidad nuestra, creo que nos demoraríamos bastante. Porque no es en el Ejecutivo, creo yo. Me hago la pregunta y la respondo yo. No es en el Ejecutivo, no es en el Congreso, no es en los jueces, no es en el Contralor, ni en el Procurador, ni en el Fiscal. Entonces lo que tenemos es una crisis de institucionalidad que empieza a pasar por una crisis de credibilidad. Y ahí sí tengámonos miedo, no le tengamos tanto miedo a los acuerdos de La Habana como a una crisis de institucionalidad y de gobernabilidad en el país. Aquí lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad. Repensarnos nosotros. Dejemos de criticarnos tanto, de criticar tanto a los demás, de limitar la problemática nuestra a los acuerdos de La Habana. Tenemos que ser capaces de ampliar ese espectro. Y para ser capaces de ampliar ese espectro, tal vez el aporte más grande que puede haber a la reconciliación es llegar a un acuerdo sobre lo fundamental. Porque para poder tenerlo, tenemos que reconciliarnos. Y para que haya reconciliación, tiene que haber perdón. Y para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento. Aguas arriba. Sincero. Una vez nosotros seamos de verdad capaces de desarmar los espíritus y el lenguaje, que es el otro elemento común de esta conversación esta tarde, ese lenguaje de guerra, que es también como el lenguaje físico, esa falta de respeto para todo. Aquí todo el mundo le dio por gritar, insultar, pelear. Aquí siquiera tenemos esta tarde para hablar entre nosotros y hacernos las preguntas de la vida. ¿Yo qué voy a aportar? ¿Cómo vamos a hacer por Dios para parar esa guerra fratricida? Me dejan decir frases que son duras, pero esto no va contra nadie, ni son santistas ni uribistas. Olvidémonos de eso. Yo tengo unos amigos que tienen su hijo jugando golf y les va muy bien al muchachito, un excelente deportista. Y ellos, legítimamente como cualquier ciudadano, están en desacuerdo con el proceso de paz. No lo quieren y van a votar no en el plebiscito. Pues claro, bienvenido a todos los diálogos. Juan Luis, cuando me enseñaste hace muchos años, me enriqueces cuando me contradices. Así era como decía Monseñor el de Cámara. Y yo a veces pienso, yo le digo, ¿por qué los hijos de hoy y los hijos de mañana van a tener que estar sometidos a la guerra? Ojalá ese muchachito no le toque cambiar los campos de golf por los campos de batalla. No tenga que seguir cargando, deje de cargar su talega y tenga que seguir cargando un fusil. Porque esa es una realidad. La guerra nuestra ha sido una guerra de pobres y campesinos. Los muertos los han puesto otros. Los muertos son de los demás. Esa guerra, mientras no sea mía, mientras no me toque a mí, mientras no se me entre a mi casa, ese no es mi problema. Hasta para eso somos egoístas. Y nosotros como sociedad, además de esa ética social, de esa ética civil, tenemos que pensar en algo que sí nos corresponde a todos, y es la ética de la omisión. ¿Qué dejamos de hacer para que esto sucediera? Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, generalizar es odioso, somos privilegiados. Creo que poco sabemos de la guerra. Yo he venido aprendiendo un poquito más, pues porque me metí por mis convicciones a lo que llama Leo el Consejo Nacional de Paz. Cuando el presidente Santos me invitó a eso, yo creo que había hablado con él 2 veces. Nunca en la vida he podido decir todo lo que pienso. Inclusive cuando estuve el año pasado en La Habana con los guerrilleros, imaginen pues los interlocutores de uno: Márquez, Catatumbo, Pastor Alape, Granda, Carlos Antonio Lozada.
y soy tan de malas que antes de entrar al auditorio, Juan Luis también estuvo, pero Juan Luis iba adelantico y yo me quedé atrás y me saluda Romaña. Yo me asusté. Yo no esperaba un encuentro de eso, porque yo sí soy bobo, ¿para qué me quedé rezagado de este grupo y lo que me encuentro es este señor? Yo no iba a salir a decirle, hola Romaña, ¿cómo? No, tampoco le iba a dar el crédito de que era conocido por sus crímenes. Y entramos allá. Yo les digo, una de las cosas que nosotros tenemos que tratar en este momento es de serenarnos, de hacer un alto en el camino, de pensar con visión de futuro. Esa paz no va a ser perfecta, los acuerdos no van a ser perfectos. Yo creo que ahorita que utilizamos la palabra ética, muchas veces tal vez los únicos que pudieran de verdad decidir cómo quieren su paz son las víctimas. Muchas veces nosotros en el privilegio de nuestros escritorios, mío de presidente de una organización como esta, y uno diciendo cómo quiere que sea la paz de los que están en guerra. Bienvenidos todos los debates, lo podemos decir, pero a veces si nosotros nos calmamos, generamos confianza, que es lo más escaso de todo este proceso. Verdadera información, Juan. Lo más duro de este proceso ha sido la desinformación. Es una guerra de desinformación. Yo no sé qué están buscando unos y otros, desinformándonos como sociedad. A mí me llegaba un amigo con un celular mostrándome, Yepes, mira la quema de buses ayer en Tarazá. Un video. Bueno, así quién era el amigo mío, porque ya que como aquí todos les decíamos sobrenombres. Pispo, ese video es viejo. Ese video es real, pero es de hace 8 años. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el rol mío como ciudadano cuando estoy en internet reenviando información que no he validado, que no me he tomado la molestia de verla, de analizarla? ¿Qué hago yo mandando información vieja, desactualizada o mentirosa? Yo creo que de verdad, repito, tenemos que hacer un alto en el camino para hacernos esas preguntas de la vida que nos propone Sabater. Hay que tener esa paz interior. Hay que cambiar el lenguaje para cambiar la realidad, porque por ahí lo hemos dicho de mil maneras. Aprender a convivir y a estar en ese metro cuadrado de la mejor manera posible. Dejar de lado ese lenguaje del miedo, de la intimidación, y buscar el lenguaje de la reconciliación en todo, porque no es solamente para el proceso de paz, es el cambio de mentalidad nuestro como sociedad. Este es un auditorio muy inteligente, muy preparado. Nosotros no podemos dejar que estas cosas sean manejadas ligeramente a punta de titulares, porque no tenemos tiempo de profundizar en lo que hay ahí. Claro que nos gustaría una cantidad de cosas, yo personalmente muchísimas, y se las dije ya a estos guerrilleros. Y Juan Luis, ¿te acuerdas que les dije? A mí lo que más me preocupa es que en nuestra sociedad le estamos teniendo más miedo a los acuerdos que a la guerra. Que la guerra la conocemos, llevamos 50 años, a veces crecemos, a veces no crecemos, y ahí vamos. Pero es que la guerra y la idea de paz en este país también es diferente. No es lo mismo la idea de paz o el origen de la guerra de Montes de María o en Mapiripano de Corinto, Cauca. Nosotros tenemos guerras y conflictos diferentes, por eso hay que construir esta reconciliación desde los territorios, desde el cierre de brechas, del injusto social. Si nosotros en nuestro lenguaje como sociedad solamente, y ahora hablamos de dignidad, escogiéramos una palabrita, tal vez después de amor la que más me gusta de nuestro lenguaje es respeto. Porque cuando yo respeto las cosas de los demás, no robo. Cuando yo respeto la vida, no mato. Cuando yo respeto a una persona, no hablo mal de ella, no la deshonro. Pero cojamos un titular de cualquier cosa, Juan, en radio, en televisión, empresa. No nos dejemos llevar por ese camino de la guerra verbal, de la guerra física, de impedir que podamos como sociedad reinventarnos. Muchas gracias.